¿cómo están? Eh, bueno, en esta ocasión, el tercer devocional de la serie que estamos tratando de llevar a cabo, las catástrofes, Dios y la fe. En este caso, quiero comentarles y hablarles de José. Hay que, sí, tener ciertas consideraciones al abordar el caso de José. La gran historia de José, en primer lugar, es una historia bastante larga que comprende varios capítulos, del 46 aproximadamente hasta el 50, casi 8 capítulos. Por eso es bueno que si usted escucha este devocional pudiera leerlos. Segunda cosa importante, cuando uno va al Antiguo Testamento, uno lo que encuentra en el Antiguo Testamento es las enseñanzas o principios teológicos o doctrinales en la narración de los hechos. Habitualmente eso se encuentra en cláusulas, en declaraciones que se hacen por medio de los actores que se mencionan en el relato. Eso es importante entenderlo, es muy diferente de lo que vemos en el Nuevo Testamento, donde las doctrinas se sistematizan, se ordenan de otra forma. Por otro lado, la historia de José es impresionante, sin duda, y abarca varios, como le dije ya, capítulos, y en ellos se observan, por ejemplo, claramente la soberanía de Dios, la providencia divina, ¿cierto? Y también la fe, y en este caso la fe genuina, la fe verdadera, la fe modelo de cómo es la que deberían manifestar los creyentes, en este caso José. Ahora, permítanme hacer un pequeño resumen, porque es imposible abarcar todo en este tiempo que queremos tener como devocional, pero sí comentarles las cosas generales, lo que el texto deja ver. En primer lugar, la historia comienza en el capítulo 37, donde vemos a José de 17 años, la primera etapa con sus hermanos. Dice el texto que Jacob amaba a José más que sus hermanos, siendo la túnica de colores una de esas evidencias. Pero también el texto deja ver que ellos le tenían envidia justamente por estas razones, porque su padre tenía una inclinación evidentemente objetiva hacia él, más que sus hermanos. En este contexto ellos deciden, ¿cierto?, confabular contra él para quitarle concretamente la vida. La segunda etapa fue la tragedia misma de José. Y quizás el concepto tragedia lo uso en el sentido de lo que le sucedió a José, que obviamente en carne propia él lo vivió y en algún momento seguramente para él fue concretamente una tragedia. Con la excepción de Rubén, que no permitió su muerte, todos los hermanos estuvieron de acuerdo en venderlo a también, ¿cierto?, una compañía de ismaelitas que iban hacia Egipto. Posteriormente a eso, lo que hicieron los hermanos, llevaron la túnica de colores teñida en sangre a Jacob, su padre, engañándolo con la mentira de que una bestia lo había devorado. Una tercera etapa transcurre en dos etapas desde el capítulo 39. Primero en la casa de Potifar, quien lo había comprado a los ismaelitas, y aquí el texto deja ver una de las características de la gracia de Dios, que es que Dios lo hizo prosperar, llegando a ser José el mayordomo de la casa de Potifar. Sin embargo, sucede una segunda etapa en esta subetapa, digámoslo así, en donde la mujer de Potifar fija sus ojos en José y quiso obviamente tener relaciones con él, quiso cortejarlo, pero José se negó y ella, despechada, ¿cierto?, terminó acusándolo, y con ello José terminó en la cárcel, lo que vemos en el capítulo 39, del 19 en adelante. La cuarta etapa tiene que ver con el José en la cárcel. Es en ese contexto que también vemos la mano de Dios en José, quien puso gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel, poniendo a José posteriormente al cuidado o como cuidador, por la redundancia, de los presos allí. Ahora, una quinta etapa, ¿cierto?, tiene que ver justamente con este hecho en donde él saca a relucir ese don que Dios le había dado, que era interpretar los sueños, y en este caso tiene que ver con los sueños que tuvieron el copero y el panadero. Es importante resaltar aquí que las circunstancias revelan que José no buscó ser intérprete. Casualmente preguntó por qué estaban tristes, surgiendo así su ministerio, digámoslo así,
interpretativo, capítulo 40, versículos 5 al 8. Este hecho le permitió hacer un acuerdo con el copero, quien finalmente se libró de la muerte. Posteriormente de todo lo que aconteció. Ahora, a esta etapa, el capítulo 41, dice el texto, después de 2 años, vuelve a relucir el nombre de José en presencia del faraón, quien había tenido un sueño y nadie, dice el texto, lo podía interpretar. Ninguno de los magos de aquel entonces que tenían dentro de lo que era la cúpula de los gobernantes y todo su séquito, no había nadie, solo José. Por supuesto, Faraón llegó posteriormente a ponerlo como segundo a cargo, producto de todo lo que aconteció con él. Recordemos que él fue llamado por Faraón a que se presentase, producto de que el copero se había acordado, después de 2 años, de que había alguien ahí que podía interpretar los sueños. José interpretó los sueños, pero más encima también dio al faraón las directrices para que, producto de estos sueños, de las vacas flacas, ¿cierto? Las espigas también tristes, que ambos sueños graficaban la hambruna que iba a ocurrir. Esta séptima etapa entonces tiene que ver con el contexto ya posterior. ¿Qué es lo que sucede después? El hambre y la hambruna en toda la tierra. Capítulo 41 hacia adelante. Hay un texto aquí que es clave en esta etapa. Dice el 42, capítulo 42, 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos y que no había en otra parte, dijo a sus hijos, descended allá y compren por favor alimentos. Ahora, esto nos lleva a la octava etapa en el que José se encuentra con sus hermanos. Esta etapa es sin duda la parte clímax de la historia de José. Lo primero que deja ver el texto es algo quizás puede ser paradójico. Ellos se inclinaron ante José, tal cual José había soñado en aquellos años, cuando tenía 17 años. Ahora, posteriormente y después de las tácticas de José con ellos, revela el texto que José se reveló a ellos. No aguantó más José, no aguantó más la emoción, ¿cierto? La tensión que estaba viviendo. Sin duda esta parte, como les dije, es una de las partes más impresionantes de la historia de José, que revela varias cosas. Ahora, teniendo esto en cuenta, mis queridos hermanos, qué interesante que aquí se vuelven a repetir algunos conceptos que hemos visto en los primeros 2 devocionales. Dijimos y estamos tratando las catástrofes, Dios y la fe. En este caso, el caso de José. Ahora, ponga atención en lo siguiente. En lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, justamente son estos 3 aspectos. Vemos la maldad del hombre, pero también vemos la providencia y, por otro lado, la fe del creyente José. En términos de maldad, hay varios pasajes o frases que revelan, por ejemplo, la maldad de los hermanos, la mala fama de ellos, su envidia, la conspiración que ellos hicieron en contra de José, de manera concreta cuando lo echan a la cisterna sin importarle nada, la venta después que hacen de él, lo otro, cómo arman el caso para que sea consistente ante su padre José, con mentiras por supuesto, al degollar a un cabrito, y por otro lado al mentirle descaradamente diciéndoles que una bestia lo había matado. El segundo ejemplo que vemos de la maldad del hombre es el ejemplo de la mujer de Potifar. Ella había cometido adulterio claramente mental con José, y quién sabe, seguramente había engañado ya a su esposo antes. El punto es que ella insistentemente buscó a José día tras día, dice el texto, y posteriormente al rechazo de José, en su despecho y en su mentira, llevó a José a la cárcel. El tercer ejemplo de la maldad del hombre justamente es el copero y el panadero. No están en la cárcel por casualidad, dice el texto, que robaron al faraón. Ahora, ¿de qué forma, hermanos, notamos la providencia de Dios en esta gran historia? La providencia de Dios, por supuesto, y la fe también de José. La providencia de Dios se ve claramente en los primeros hechos, cuando uno de sus hermanos, ¿cierto?, quienes todos habían confabulado, Rubén, se interpone ante la idea de su hermano de querer matarlo. Fue por su intervención que José no terminó justamente muerto. Ahora,
En el versículo 26 del capítulo 37, Judá también sale a colación diciendo: ¿qué ganamos con nosotros con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Puede considerarse eso una casualidad, pero Dios estaba detrás del escenario. Por eso es que justo en ese contexto aparecen los ismaelitas que iban a Egipto. Y digo justo porque al leer la historia, como que todo va encajando con la liberación que Dios estaba sin duda teniendo para su hijo, en este caso para José. Posteriormente a eso, el texto revela explícitamente que Potifar lo notó. Notó en él gracia que Dios había puesto en él. Y posteriormente lo puso de mayordomo, posteriormente obviamente el engaño de su esposa, de Potifar. Sin embargo, el texto sigue relatando que Jehová estaba con José y que José también halló gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel, quien lo puso a cargo de los presos. Providencia divina. El capítulo 41 también hay una frase clave de Faraón cuando él dice que no había nadie que pudiera interpretar, y él reconocía que en José estaba el Espíritu de Dios. Capítulo 41, versículo 37. ¿Cómo es esto que un pagano se da cuenta de estas características? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible que alguien que no tiene conocimiento de Dios se dé cuenta de que en José había algo especial? Ahora, posteriormente a eso, el faraón llega a poner a José como ministro de Economía, si podemos decirlo de esa manera. Además de ello, ¿cierto?, lo puso a cargo, a la redundancia, como segundo a cargo de todo el imperio. Ahora, ¿dónde vemos, hermanos, la fe de José? Hemos visto la maldad del hombre, pero también la providencia, la increíble providencia de Dios para con José. Pero ¿dónde nosotros vemos la fe, en este caso de José? Ahora, esto es lo último que les quiero comentar, pero la fe de José claramente se ve desde el comienzo de la historia de él, desde el comienzo. Quizá uno podría hacer otros análisis más puntuales ahí de cómo él se comportaba, porque de hecho él avisaba a su padre de la mala fama. Tenía evidentemente una aversión José hacia lo que era malo, hacia lo que era el pecado. Tenía una alta ética y moral ante Dios. Sin embargo, de manera un poco más gráfica, la fe de José no se manifiesta en el templo ni cantando alabanza, digámoslo así, se manifiesta en su conducta frente a una de las tentaciones más grandes que tuvo, frente a la mujer de Potifar. Él declaró, y el texto dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, diciéndole a esta mujer, por cuanto tú eres su mujer. Y después señala una frase notable de José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, siempre pensamos en la fe como un elemento, a lo mejor, un rescatista, en el sentido de que recurrimos a Dios para buscar algo de Él. Pero aquí la fe de José se manifiesta en sus convicciones. Él no quiere desagradar a Dios. De esa forma vemos la fe de José. Posteriormente, después que José es sacado de la cárcel, ¿cierto? O en ese proceso, el copero y el panadero no saben cómo interpretar sus sueños. Y al escuchar casualmente José, él llega a decir: ¿no son de Dios las interpretaciones? Él en ningún momento se adjudicó la capacidad o el poder de poder decir: yo tengo la capacidad para hacerlo. El texto deja muy bien establecido que cuando se refiere José a lo que son las interpretaciones de los sueños, él deja claro en el texto que si él puede interpretarlo es porque simplemente se debe a la gracia divina. Ahora, en el clima de la historia, cuando se revela ante sus hermanos, se ven varios hechos también que son muy interesantes. En primer lugar, lo primero que él pregunta después de anunciarse o revelarse a sus hermanos, entiéndase toda la situación emocional que se provocó ahí, él preguntó por su padre. ¿Vive mi padre? Qué interesante. Seguramente él tenía muy claro uno de los mandamientos, que era honrar a los padres, y lo primero que hace es preguntar justamente por él. Lo segundo que hace es declararle quién era. Él no ocultó quién era, por otro lado, pero a renglón seguido, si se puede decir, él los calmó. Porque evidentemente ellos, al ver ahí a esta persona poderosa en ese imperio decir que era José, seguramente ellos temblaron de miedo, porque sabían lo que habían hecho. Sin embargo, él los calmó. El texto revela que en ningún momento él manifestó
un odio, rencor sobre ellos. Esa fe, mis queridos hermanos, es increíble, porque no solamente habla de la fe teórica o de la fe doctrinal, de hecho todo esto es doctrina sin duda, habla de la fe que cala el corazón y cambia un corazón que confía en Dios y deja ver justamente a la vez la gracia de Dios en cada uno de sus aspectos. Ahora, las últimas tres declaraciones de José son impresionantes porque él lo subraya y el texto de hecho cuando repite algo no es por redundancia, sino es porque es un énfasis también del Señor, del Espíritu Santo, quien es el editor del texto escritural. El capítulo 45 dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vuelve a repetirlo en el versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservación. Qué interesante, mis queridos, cómo Él interpreta los hechos a la luz de una composición totalmente teológica. Dios me trajo aquí, no ustedes. Wow, es tremendo lo que dice José. Finalmente, en el versículo 8 del capítulo 45 dice, así que no me enviasteis acá a vosotros, como concluyendo, como reafirmando esto, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Si en algún momento ellos pensaron, wow, José era inteligente y se forjó un futuro aquí, no, él quiere descartar esa idea de decir, no, Dios me trajo a este lugar. Ahora, concluyendo, mis queridos hermanos, claramente vemos tres cosas que se vuelven a repetir como un patrón. El mundo es malo, los hombres son malos, lejos de Dios son horriblemente malos. Y si hay algo que puede, obviamente, a lo mejor detener esa maldad es la gracia común en algunos casos simplemente, pero en general el hombre es malo. Por otro lado, Dios libra a los suyos. Es interesante, esto se vuelve a repetir. Dios libra a los suyos de cualquier forma, ¿cierto? Ya sea formas circunstanciales, formas sobrenaturales, cambiando los ejes de la historia, pero Dios está ahí. Dios salva, protege, preserva a los suyos. El caso de José es un ejemplo concreto. Recuerden que José empieza su proceso desde los 17 años y el texto deja ver que cuando tenía 31 estaba en la casa de Potifar. Cuando asciende, ¿cierto?, en su posición. Son 14 años, mi querido hermano, en donde él se mantiene o pasa un proceso también de sufrimiento, de adversidades. Ahora, tres cosas que quiero culminar aquí. Hermanos, Dios obra en la contingencia. No solamente en el templo, por tomar una frase, ahí encerrado en cuatro paredes. Dios obra en tu vida, Dios obra en mi vida. Y si tú revisas tu vida, claramente vas a notar la gracia de Dios en muchos aspectos de tu vida. Dios siempre obra en las circunstancias. A veces nos faltan simplemente los lentes espirituales para darnos cuenta, wow, ese es Dios que me libró de esto o de aquello. Lo otro, hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Esto es muy interesante porque habitualmente cuando nosotros planeamos algo o queremos hacer algo, generalmente nuestra familia es la primera en echarnos para abajo. ¿Qué estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo. En el hogar, de repente, cuando vemos a nuestros hijos o a nuestras esposas hacer algo, a ver, dame permiso que no sabes lo que estás haciendo. No podemos pensar eso de Dios. Y de hecho José lo tenía claro. Dios sabía lo que estaba haciendo. Imagínense en el contexto cuando el copero tuvo un acuerdo con él y José le dijo, no te olvides de mí. Pero pasaron 2 años en que él no perdió la paciencia, porque sabía lo que Dios estaba haciendo. Por eso que los tiempos también siempre son de Dios. Y uno no debe apurar también en nuestras oraciones, reclamando, Señor, haz esto en este tiempo. Es increíble lo que aprendemos de José en ese sentido. Por otro lado, hermanos, la fe de José nos enseña que él tenía una teología sólida, basada en la palabra de Dios, basada en la tradición por un lado oral de que él recibió también de sus padres en ese contexto, y esto le llevó a él a tener, valga la redundancia, anticuerpos espirituales, haciendo un paralelo con el virus que está matando a muchas personas. Esto, hermanos, le llevó a él tener convicciones, anticuerpos, ciertos doctrinales, para no sucumbir ante la adversidad. Su conducta, de hecho, en cada hecho dejó ver su integridad y su plena certeza en que Dios estaba detrás de cada hecho. Hermanos, no nos debemos olvidar que la doctrina no es solamente teórica, es práctica. Y aquí vemos un ejemplo concreto en José, que de un otro modo también la Biblia lo pone como un tipo
de Cristo. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, debemos recordar que la providencia de Dios con nosotros también se manifestó hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo, quien nos ha librado de la pena del pecado, del poder del pecado y también de la presencia del pecado, quien nos ha salvado de la ira venidera, del juicio de Dios. De la misma forma, mis queridos hermanos, cuando vemos a José, vemos un ejemplo concreto de fe que nos debe ayudar a nosotros a poder confiar plenamente en el Señor, a pesar de las circunstancias. José tuvo circunstancias tristes, difíciles. Hoy nosotros estamos pasando dificultades tristes por un lado y difíciles, pero tenemos la misma fe de José, porque el Dios de José es nuestro mismo Dios. Que el Señor nos ayude.